Vamos a empezar entonces escuchando a la única persona que nos quede por escuchar. Perdón, señor secretario, tiene que darme cuenta. Sí. Sí, a la comisión la cuenta, en primer lugar, con fecha 13 de octubre, se recibió en la Secretaría de esta comisión la resolución de la Cámara de Diputados por la cual acuerda solicitar al Senado, entre otras materias, que considera agilizar la tramitación del proyecto de ley que se encuentra precisamente en tabla, relativo al narcotráfico. Mayor razón, entonces, para apurarnos con él. No te vayas, Cas, por favor. Luego del director nacional del SENDA, el cual remite el informe del Observatorio Nacional de Drogas de ese servicio respecto a los resultados del estudio de análisis químico, me está llamando el senador Moreira, el análisis químico. Entiéndanlo más por si acaso está viniendo. O sea, si lo esperamos o no. Senador. Así es. Gracias, amigo. A las 2 de la tarde. Lo estamos esperando. ¿Viene? Como estaba señalando el señor presidente, el director del SENDA, que fue un informe que se hizo alusión la semana pasada, la sesión anterior, remitió, y está acá el informe del Observatorio Nacional de Drogas respecto del estudio de análisis químico de la cannabis incautado en Chile, que fue, recordará usted, un informe que se hizo alusión. Luego las excusas de la defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, que había sido invitada a exponer a esta sesión, y envía sus excusas debido a que en esta misma hora tiene acá en Viña del Mar, que exponer o participar en el juicio oral del caso Ámbar, y pide si puede ser invitada en otra oportunidad. Y luego del directorio nacional del SENDA, don Carlos Charme, también agradece la invitación a participar en esta sesión y excusa su asistencia por encontrarse en un cometido funcional en la región del Biobío. Eso, señor presidente y senador, es la cuenta para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Después de la palabra sobre la cuenta, vamos a seguir entonces con el proyecto que corresponde y escuchamos entonces al director del Instituto de Salud Pública de Chile, don Heriberto García. ¿Está el señor García aquí presente? Allá está, o allá su está arriba. representante? En la tercera. Heriberto García tiene la palabra, por favor. En relación con el proyecto de ley sobre el narcotráfico. ¿Me escuchará el señor García? Porque está con su perdón. Don Heriberto García está ahí en línea y puede hacer uso de la palabra cuando lo estime. Gracias. Adelante, por favor. ¿Tomo al tiro la palabra? ¿Sí? Sí. Disculpen. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a acercar acá la cámara. Tengo la opción de colocar una presentación. Adelante, por favor. ¿Qué pasó con la presentación del señor García? ¿Tiene que compartirla usted, don Heriberto? Sí, estoy buscando la señora. Se disculpe un segundito que aquí me pilló un poco esta cosa. Un segundito, por favor. Vamos a abrir la presentación, no estaba abierta, por eso que no lo podía. Ahí sí. Listo, ahora está abierta. Entonces, estoy a dos pantallas. Entonces, aquí a veces estas cosas. Ahí sí. Ya está presentándose Y ahora voy acá. Ahí, si me confirma si se ve completa. Digo que ahí estaba en la pantalla completa, pero ahora está compartido entre dos semipantallas. Tal vez si pudiera... Perfecto, presidente, ya, me di cuenta, sí, está... ya, se duplicó la pantalla que tengo yo, no la pantalla... Ahora lo vemos perfectamente. Ya. Vemos el título de su presentación. Ya. Ahí se ve la segunda diapo, perfecto, ¿no? Muy bien. Ya. Si algún senador se quiere acercar más a la cámara... Vamos no era el tiempo, señor presidente, porque si no, la verdad que me imagino que ustedes tienen también la agenda complicada, así que voy a partir con la presentación.
le agradezco esta instancia, senadores, para poder justamente comentar sobre este cuerpo legal, que nos parece sumamente importante como institución de salud pública. Primero porque compartimos completamente la propuesta de eliminar el artículo 41, el concepto de calidad y pureza, sobre todo porque en el fondo lo que nos encontramos acá en esta situación es que no importando la pureza que tenga la droga incautada, sí produce daño en la población, sí produce daño en la salud, y no existe, por lo tanto, una concentración segura. Y para eso nosotros hicimos algunos estudios como Instituto de Salud Pública. No sé si se ve esta diapo, la diapo que habla de un estudio. Sí, sí, sí. ¿Me confirman? Sí, perfecto. Sí, sí. Este estudio presenta justamente, dentro de todo, que las trazas que se encontraron son trazas menores a 1,5 miligramos por litro, que es 0,15 miligramos por 100 miligramos de droga, del componente activo de la cocaína, y aún así ya hay en las células. Se hace un análisis donde se toma la célula propiamente tal, se le inyecta esta concentración de traza y se ve que la célula sí produce daño, sí se le produce daño, y que la célula, por tanto, no puede replicar, y eso es súper delicado, porque en el fondo eso es lo que muestra el daño neuronal. Y lo que hemos detectado en los análisis que hemos hecho de la droga incautada, en términos generales, es que se ve que lo que es la concentración de cocaína han ido bajando en el tiempo. El año 2020 la pureza fue sumamente baja comparada con las purezas que se tenían en el 2019, pero el daño sigue siendo el mismo. Y claro, lo que ocurre es que el 2019 hubo mayor cantidad de viajes. Recuerden que todavía no partía la pandemia probablemente tal. 2020 fue una época pandémica. Al ser una época pandémica, los viajes fueron bastante restringidos. Por lo tanto, con la droga que ya había en el país, los narcotraficantes de ahí mismo iban fabricando su droga. Por lo tanto, la pureza claramente bajó, pero el daño y el narcotráfico siguió siendo el mismo. A su vez, también uno ve acá lo mismo con respecto a la cocaína base y la cocaína clorhidrato. También las purezas fueron disminuyendo. ¿Quién llama? El señor Disculpe, senador. ¿podrá poner la presentación en toda la pantalla? Porque hay una fórmula de ponerla para que se vea un poco mejor. Claro, es que intenta hacerlo ahí. Ahí mejor. Ahí se achicó. No, pero queda mejor. Pero está mejor, se agranda la letra. Sí, está mejor. Razón. Ya, perfecto. Ya. Muy bien, disculpen, pero fue un problema, algo pasó aquí con la conexión. Continúo, muchas gracias. Entonces, les decía, el 2020 las concentraciones son bajas, si ustedes se fijan, pero sigue siendo cocaína, base y clorhidrato, y como les mostraba en esta diapo, donde se ve la figura de las células, sigue siendo un daño importante a las células, y por lo tanto sigue habiendo daño neurológico. Entonces queremos decirles que existen argumentos suficientes técnicos para que ustedes puedan avanzar en el proyecto en esta parte con respecto a los temas de pureza, y creemos que es sumamente importante de que haya evidencia científica para que ustedes puedan aportar ¿cierto? Con la ley como lo están viendo. El siguiente tema que nos toca a nosotros como ICP tiene que ver con la incorporación del uso medicinal de la cannabis, y en este sentido aquí hay que dejar claro dos cosas. Una, que efectivamente la cannabis, al igual que el opio, son plantas medicinales. Del opio usted saca codeína, que es para las afecciones de tos, saca morfina, que es para los dolores, saca tramadol, que también es un compuesto químico farmacéutico para tratar dolores, pero también saca heroína. Entonces hago esa distinción para decirles que efectivamente plantas que generan drogas sí pueden producir productos farmacéuticos. Efectivamente, la marihuana, la cannabis, sí tiene, digamos, dentro de sus componentes un componente farmacéutico que es el cannabidiol, pero el tema es que cuando se fabrica en la casa compuestos con cannabidiol, no podemos asegurar la calidad, seguridad y eficacia del medicamento,
principalmente porque no sabemos qué va a fabricar la persona en su casa. Nosotros sí garantizamos la calidad, seguridad y eficacia de un medicamento como Instituto de Salud Pública cuando el medicamento es fabricado en un laboratorio con las normas de GMP y cuando el producto farmacéutico es elaborado en un recetario magistral, donde también sabemos que existen fórmulas farmacopeicas que permiten, ¿cierto?, asegurar esta calidad, seguridad y eficacia. Lamentablemente, si se hace en casa, en el autocultivo, y del autocultivo se saca por tutorial de YouTube hacer una sustancia farmacéutica, no podemos asegurar esa calidad, seguridad y eficacia porque no es posible asegurar que tenga efectivamente la cantidad de cannabidiol, que es el principio activo que se puede sacar y extraer de la cannabis. Ahora bien, si se insiste un poco en esa situación, es importante también en la parte de la sanción que está puesta ahí, donde en el fondo ustedes proponen, ¿cierto?, en la ley sancionar en caso de que haya recetas falsas o en el caso de que se mal utilice esto para tráfico, comercialización, remitir a un reglamento los diagnósticos susceptibles a ser tratados con este vegetal y las especialidades médicas que tienen, que se pueden producir, o sea, que se pueden prescribir. ¿Y por qué? Porque si no, la tentación podría ser que en el fondo se generen recetas que sea muy difícil de determinar que sean falsas, porque lamentablemente puede existir algún médico que pueda hacer una receta para desviar un poco el uso en esta lógica. Por lo tanto, creemos que es importante asegurar esa seguridad desde ese punto de vista y también insistir con que en la droga no se puede saber si tiene específicamente la cantidad de cannabidiol, que es la que en el fondo produce el efecto terapéutico. Frente a eso, hicimos un estudio con Senda y Ministerio detectamos de que en lo que se incauta, en la droga incautada, marihuana incautada, no se encuentra cannabidiol. Hay trazas muy bajísimas que no tienen efecto terapéutico y eso obviamente también pone en riesgo en el autocultivo sacar este tema. Esto que la marihuana, para producir el cannabidiol, necesita producir la flor. La flor se produce, el cogollo, que es la flor, se produce cuando en el fondo estamos en presencia de una planta femenina. Y esto funciona igual que los paltos, donde necesito una planta masculina y una planta femenina para que se genere la germinación. Por lo tanto, si con una semilla se produce la germinación y se produce la flor, puede ser que esa semilla venga feminizada y que venga con algún componente también que adultere la semilla, que se llama esto los transgénicos, ¿cierto? Que también ustedes lo han visto y saben que se hace en la agricultura, y eventualmente esto podría alterar y por lo tanto tener mucho más grado de tetrahidrocannabidol, THC, en vez de cannabidiol, y probablemente lo que encontramos en las incautaciones fue justamente eso. Por eso que en el fondo se ve que no tiene ninguna sustancia de cannabidiol lo que fue incautado. Tenemos registro sanitario hoy día de Sativex, que es el único medicamento registrado en Chile que tiene cannabidiol y que se vende con el concepto de receta médica retenida en farmacias y que lo fabrica un laboratorio, tiene registro sanitario. La letra N del registro sanitario es que es un producto fitofármaco. Los resultados que nos dieron estos decomisos y el análisis de 490 muestras analizadas demuestran que en el caso del THC, que es el componente activo que produce alucinación y que es el componente que es tóxico, que puede incluso llevar a la muerte a una persona que consuma exceso de este componente, bordea desde el 3 al 51%, lo que es bastante tóxico, puesto que ya la ONU considera que 3% es una composición tóxica. Y en estas, como les decía, solo en 4 muestras se encontraron algunas trazas de cannabidiol, pero que no son terapéuticas suficientemente, y son 4 de 490, por lo tanto eso también es un detalle no menor. Y lo que sí también se encontró fue los nombres cannabidiol, el otro es cannabinol, y el cannabinol también es tóxico porque exacerba, digamos, la acción del THC.
esto no solo lo hemos encontrado en Chile, en Colombia también se hizo un estudio, y en Colombia el año 2013 encontraban 4,7% de THC y ya el año 2019 encontraron 14,3%. En la segunda no encontraron cannabidiol, pero sí encontraron cannabinol en cantidades pequeñas. Entonces, le reitero que básicamente el uso medicinal tiene dos cosas que hay que poner aquí hincapié. Una, que el uso medicinal está permitido en Chile si es que se usa como producto farmacéutico registrado o preparado magistral, preparado en farmacias. Las farmacias hoy día tienen la posibilidad de fabricar productos farmacéuticos en base a cannabidiol, en base a una farmacopea que ya determina, digamos, cuál es la fabricación. Ellos lo manejan como en la galénica químico farmacéutico, y por lo tanto eso estaría resguardado. En cambio, el autocultivo para uso medicinal es algo delicado por las razones que hemos expuesto. Primero, porque en el fondo fabricar medicamento en casa no aseguraría la calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Y segundo, porque lo que hemos detectado en las incautaciones al menos es que el principio activo, que es el cannabidiol, no está presente, pero sí está presente en concentraciones bastante dispares el THC, que es tóxico. El tercer punto, que también tiene que ver con esta nueva ley que atañe al Instituto de Salud Pública, tiene que ver con el concepto de hidrocarburos y gases solventes, principalmente porque acá yo les comento un tema de definición química. Los hidrocarburos químicamente significa que son productos que vienen en base a benceno. No tiene que ver con que generen olor ni que generen gases, sino que derechamente tiene que ver que son compuestos químicos que tienen carbono y tienen hidrógeno, y por lo tanto, si lo bajamos solo a gases solventes e inhalantes, estamos dejando fuera algunos productos tóxicos que también deben de ser destruidos. Por lo tanto, nuestra recomendación, nuestra propuesta como ICP, es que ustedes coloquen hidrocarburos aromáticos y otros adulterantes, y no el cambio de hidrocarburos a gases, porque dejarían fuera algunos otros componentes tóxicos que podría tener la planta. También es importante como cuarto punto el tema del traslado y almacenamiento de la droga. Específicamente, esto es un tema que tiene que ver con las facultades que tienen las policías, dado que cuando le pasan a los servicios de salud y al ISP la facultad de almacenar y trasladar, nos ponemos en riesgo al funcionario de salud, porque el funcionario de salud no tiene forma de repeler en caso de que le vayan a robar este traslado y almacenamiento de sustancias de droga. Para nosotros es un tema tener acá en el ISP guardado drogas sin tener resguardo policial, por lo que significa el peligro de parte del sector del narcotráfico, que podría eventualmente venir acá a robar estas incautaciones. Por lo tanto, nos parece importante que el almacenamiento y traslado quede en manos de la seguridad pública y que quede en manos de las policías. Finalmente, quiero tocar el rol que nos toca a nosotros como Instituto de Salud Pública, que hoy día la ley no está consagrada. Hoy día la ley se refiere a que los servicios de salud son los que en el fondo tienen que tomar la droga y analizarla, y hoy día en realidad los servicios de salud no hacen eso, y no lo hacen porque no tienen la capacidad, y sí la tiene el ISP. Por lo tanto, lo que hacen los servicios de salud es hacer un convenio, y el convenio es bastante débil, porque en el fondo el convenio va a depender de las autoridades que estén de turno. Por lo tanto, si las autoridades que están de turno consideran que el convenio debe dejarse sin efecto, el análisis de drogas quedaría sin efecto, lo que es peligroso para todo este efecto. Por lo tanto, sugerimos que en la ley se incorpore al Instituto de Salud Pública como parte de la cadena. Primero, porque nosotros ya contamos con 22 funcionarios de alta competencia técnica que están exclusivamente para hacer este trabajo. Segundo, porque contamos ya con un laboratorio diferenciado y equipamiento para hacer este análisis. Ya tenemos definido un presupuesto para esto, que es de 650 a 850 millones, presupuesto que ya lo tenemos como parte de nuestro presupuesto operativo como Instituto de Salud Pública, pero no lo podemos aumentar, porque en el fondo para aumentarlo debería considerar
¿cierto?, al ISP como parte de este proceso para poder colocarlo en la ley de presupuesto. Porque el origen de este presupuesto, de 350 a 850 millones de pesos, es un origen de continuidad del presupuesto que en el fondo, como les digo, no se puede aumentar. Y segundo, no recibimos tampoco ingresos por multa o por la prestación que realizamos, ni tampoco por parte de transferencias del Servicio de Salud o del Ministerio Público. Estos son los datos que tenemos hoy día de los que nosotros analizamos. Analizamos más de 30.000 muestras. Ya en septiembre de 2021 llevábamos 30.143. Los tiempos que nos demoramos en análisis de muestras y dar una respuesta es de 4,1 días, menos de 5 días. Y ya este año hemos detectado 7 drogas nuevas. El 2017 detectamos 12. Y por lo tanto, esto de detectar drogas nuevas ha sido sumamente importante porque a medida que detectamos drogas nuevas, se pueden incorporar a los listados de las drogas prohibidas para que las policías puedan, ¿cierto?, hacer su labor de detener el narcotráfico. Eso es lo que les quería comentar por su intermedio, señor presidente, para efectos de la discusión que ustedes están teniendo de esta ley. Espero que haya sido útil y, bueno, esta presentación obviamente se les va a hacer llegar como corresponde. Muchas gracias, le agradezco mucho al director del Instituto de Salud Pública. Se ofrece la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Y si no, le agradecemos por su presentación y ciertamente vamos a tener muy en cuenta estos puntos de vista cuando discutamos la ley en particular, porque hay varios asuntos a los cuales usted se ha referido que tienen que ver con que son puntos relativamente controvertidos de esta ley. Por lo tanto, esperamos poder contar con su presencia nuevamente. Sí, senador Moreira. Cuando gusten. Senador Quintana quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer, por supuesto, al Instituto de Salud Pública por su exposición y además porque nos va a dejar una presentación. Yo creo que son muy valorados, yo sé, por todos los colegas. El director planteaba algo que a mí me llamó la atención y es que, puedo haber entendido mal, que en las incautaciones se encuentra más presente el THC, ¿no es cierto?, que es el compuesto tóxico, que el principio activo. No así, o en una mínima cantidad, el cannabidiol, que es lo terapéutico, ¿no es cierto?, que es el que utiliza las personas, digamos, cuando hay una patología, que es el que está expresado en un fármaco también. Entonces, ese dato me llama mucho la atención. Creo que escuché 4 de 490. La presencia de cannabidiol en las incautaciones que hace la policía fundamentalmente y ustedes, no sé. Entonces, a mí eso me reafirma y algo que discutíamos hace algunos días atrás con don Carlos Charme, con el director del Senda, que hoy día hay una separación entre quienes consumen marihuana por razones terapéuticas, muchos de ellos con prescripción médica, versus quienes claramente consumen drogas en general con otras finalidades, incluso la recreacional, pero peor aún, las drogas que tienen que ver con hechos ilícitos. Entonces yo siento que es tremendamente preocupante el que nosotros no hagamos nada y dejemos que finalmente esto vaya, o sea, probablemente de aquí a 1 o 2 años más, porque esto está evolucionando, vamos a encontrar una mayor presencia de cannabidiol y ahí se nos van a mezclar las cosas, se nos van a mezclar las drogas que están muy próximas al narco, al crimen, a las organizaciones criminales, y yo siento que hoy día estamos a tiempo aún para tomar una decisión fundamentalmente en el área de permitir. Yo por lo menos voy a presentar indicaciones, en particular este proyecto, en orden al tema medicinal, incluso también en lo recreativo. Yo creo finalmente, presidente, que los datos que nos entrega el Instituto de Salud Pública, de alguna manera echan por tierra la tesis del CENTA, que aquí no habría que hacer nada, es todo lo contrario. Yo creo que estamos a tiempo para separar y dar otro tratamiento al cannabidiol, por ejemplo, o a la cannabis para uso medicinal, y no dejarla próxima a lo que va a ser el mercado criminal del mundo narco, de las armas y todo lo que hemos conocido. Nada más. Muchas gracias, senador. ¿Tiene algún comentario que hacer el señor director? Sí, por su intermedio, señor presidente, sí, cómo no. Comentarle que por eso comentaba la importancia del estudio. Primero porque en estas incautaciones
También están algunas incautaciones que se hicieron a las subunidades floridas, que son efectivamente las plantas, y por lo tanto ahí hay algunas plantas que están sacadas desde las casas, donde también había autocultivo. Lamentablemente lo que se está viendo es que la marihuana, la especie de cannabis, está siendo muy alterada en sus semillas. Por lo tanto, lo que se está detectando es que ya no existe cannabidiol en casi ninguna semilla de marihuana. Y eso en realidad echa por la borda cualquier uso medicinal en autocultivo. Y lo segundo, que la parte más delicada del autocultivo es que si se hace autocultivo, la persona fabrica en su casa un medicamento, no fabricaría un medicamento, sino que fabricaría algo que no sabemos qué es, que no tendríamos cómo seguirle la calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Y es por eso que en el fondo hemos abierto como Instituto de Salud Pública la opción, ¿cierto?, de que exista, y bajo el reglamento 404, el reglamento de psicotrópicos y estupefacientes, existe la posibilidad de fabricar medicamentos base a cannabis en laboratorios y que tengan su registro sanitario. Y está también la posibilidad de que se fabrique medicamentos en base a cannabis en recetario magistral de farmacia, que permite, ¿cierto?, tener el cuidado y la protección profesional que corresponde al uso de un medicamento. Como yo les decía, del opio, y yo teniendo una planta de opio en la casa, si veo un canal de YouTube, probablemente también podría sacar morfina, pero la morfina que voy a sacar de ahí no va a ser de la calidad farmacéutica y obviamente va a ser dañina. Y lo mismo también pasaría, porque de ahí mismo podría sacar heroína, que como todos saben es dañina y también viene del opio. Entonces, yo aquí quiero ser bastante claro en eso. No estamos en contra, como Instituto de Salud Pública, del uso medicinal, pero del uso medicinal regulado, y el uso medicinal regulado está en los productos farmacéuticos, que están autorizados por el Instituto de Salud Pública para ser hechos en laboratorio o en farmacias comunitarias en el recetario magistral. Muchas gracias, director. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a entregar la opinión de los señores senadores respecto al proyecto de ley y a votarlo, como habíamos acordado la vez anterior. Si alguien se quiere anotar, yo desde luego me voy a anotar en el momento que sea oportuno. ¿Podríamos acordar otro invitado? No, sí, podemos acordar otro más adelante para la discusión en particular, si se quiere, no hay problema. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estaría de acuerdo con eso, pero como ese es un tema que vamos a discutir, lo citaríamos para la próxima reunión, si le parece. Sí. Bueno, yo quiero entregar mi opinión, pero como probablemente sea un poco especial, ofrezco la palabra si algún otro senador quiere hacer uso de ella. Bueno, lo que pasa, senador, es que quiero ser muy franco en mi exposición. Yo siempre he pensado que la adicción a las drogas es una enfermedad, es un mal, es una adicción. No es un delito. Y eso lo ha reconocido la ley al no castigar a las personas por consumir drogas. Lo que castiga es por traficar droga, y eso realmente ha hecho la fortuna de muchas personas en este mundo, que han realmente ganado una cantidad de dinero con las adicciones prohibidas de otros. Yo quiero decir que yo no he tenido nunca ninguna adicción ni a la marihuana, ni al alcohol, y tuve alguna vez al cigarrillo, pero lo dejé. Pero tengo una adicción, soy adicto a los carbohidratos. Y eso me lo ha dicho mi doctora, que me aconseja permanentemente para tratar de evitar que yo consuma tantos carbohidratos, mucho pan, muchas galletas, cosas por el estilo. Y sin embargo yo no he sido capaz de dejar esa adicción. Pero nadie está condenando ni a mí ni a ella por esto, porque la ilegalidad de las drogas es lo que ha provocado, a mi juicio, la fortuna de muchas personas y los daños que hoy día se sufren en nuestra sociedad por el tráfico de las drogas. Entonces, eso ustedes entenderán que respecto de este tema, esto permea mi opinión respecto a este proyecto de ley, que yo a pesar de todo lo voy a votar a favor por lo que voy a explicar después. Yo pienso que realmente hay algunas normas generales que son interesantes, y me alegra que finalmente hay una ley que reconoce la posibilidad del autocultivo, más allá de lo que ha dicho el señor director, al decir que se justifique el cultivo de especies vegetales, la posibilidad de usarlas como con permiso de un médico tratante, pero en general esta es una ley que lo que hace tiene más condenas que justificaciones. Me permito anotar el hecho de que el usar
recetas falsas está sancionado con un punto, inmediatamente después de autorizar el uso medicinal del cannabis. Yo por lo menos pienso presentar alguna indicación que deje muy en claro no solamente el uso medicinal, sino la protección de las personas que practican el autocultivo, porque yo pienso que ciertamente el uso de droga excesivo de cannabis puede ser nocivo, como lo es el uso excesivo de cigarrillos o de alcohol. Nunca he pensado que sea, creo que me ha mandado muchos documentos el señor director del Senda, y yo no niego, ni en caso alguno, que el uso excesivo de cannabis puede producir un daño, como todo uso excesivo, repito, de otras drogas que son perfectamente legales. Pero esa es una discusión interesante que yo estoy por hacer en torno a esta ley, y por lo tanto eso me parece bien. No me parece bien, sin embargo, una segunda parte de la ley, en que hay por lo menos 2 artículos que son abiertas y totalmente inconstitucionales, que son la propuesta de un nuevo artículo 5G en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que dice que no podrá ser diputado ni senador el que tuviera dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo. Eso no está entre los requisitos que la Constitución exige para ser diputado o senador, ni tampoco dentro de las causales de inhabilidad que en esa carta fundamental se señalan, y por lo tanto yo esta la voy a votar en contra por inconstitucional. Creo que adolece de un vicio de constitucionalidad que me extraña que en la Cámara de Diputados no se haya visto. Lo mismo para la ley que modifique el ministerio que crea la Secretaría General de la Presidencia. Y en la ley que crea la Secretaría General de la Presidencia se agrega un artículo 40, un inciso segundo nuevo en el artículo 40 que dice: no podrá ser presidente de la República el que tuviera dependencia de sustancias o drogas estupefacientes, etcétera. La verdad es que creo que realmente no corresponde, ni siquiera corresponde pronunciarse sobre eso, porque a mi juicio es manifiestamente inconstitucional. Ahora, luego hay una cantidad de otros artículos respecto de otras funciones como alcaldes, consejeros regionales, concejales, etcétera, en que ya está establecido que no puede, en la ley vigente, no está establecido pero está establecido el que no pueden ocupar esos cargos los que tienen dependencia de droga, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Y en cambio se les está agregando en esta ley la misma norma que deben prestar una declaración jurada y realizarse un examen una vez cada año en el ejercicio del cargo. Yo considero eso ya propio de un Estado policial. Así que también la voy a votar en contra, pero eso por razones de política simplemente, y no porque sean inconstitucionales. Deberían ser inconstitucionales, pero no lo son. En cambio, yo estoy muy de acuerdo, quiero decirlo con mucha franqueza, en que finalmente si ha de haber combate a la droga, las medidas económicas que se adoptan acá son bastante razonables. Yo siempre he pensado que si se quiere atacar de alguna forma el narcotráfico, hay que atacar a los que lucran con el narcotráfico. Hay que atacar a las fuentes del dinero, ahí donde está la razón principal por la cual la gente se dedica al narcotráfico en el mundo y que nos ha creado esta plaga tremenda que vivimos. Y por esa razón, si se trata de incautar bienes, de expropiar, de quitarle, incluso de expropiar adelantadamente los bienes con los cuales trabaja el narcotráfico, yo eso lo voy a aprobar. Por lo tanto, yo voy a votar a favor de esta ley porque quiero discutir el primer aspecto, porque quiero rechazar el segundo aspecto, pero porque quiero aprobar el tercero. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. No, entendiendo lo que ha manifestado el senador José Miguel Insulza, entendiendo completamente su parecer, no compartiendo quizás en el fondo algunos aspectos, yo en lo personal creo que este proyecto está bien orientado, no existe ley perfecta, obviamente ahí existe una discusión con respecto al tema de drogas,
que evidentemente son adictivas, que si es una enfermedad o no es una enfermedad, todo es todo debatible y discutible, pero lo que nosotros tenemos que hacer en este Parlamento es poder frenar a través de la ley a estos grupos que se aprovechan quizás de esa enfermedad, como la denomina el senador José Miguel Insulza, y se genera una organización ilícita para matar, para vender, para traficar estas drogas que tienen envenenado a toda la humanidad. Dicho eso, señor presidente, creo que en la medida que nosotros legislemos en esta materia, todas las leyes siempre van a ser bienvenidas porque apuntan a corregir un modelo de cómo hemos enfrentado esta lucha contra el narcotráfico en nuestro país, con muchos errores, con muchas equivocaciones. A veces la buena fe no es lo necesario para poder legislar. Se puede legislar con buena fe, pero a veces en el otro lado de la medalla están con una actitud totalmente distinta. Por eso, presidente, yo quiero anunciar mi voto favorable a este proyecto de ley. Voto a favor. ¿Se ofrece la palabra? Vamos a votar en general. Sí, se vota en general, por cierto, sí, naturalmente. Tomamos la votación, si les parece. Sí, lo que ¿le parece? El señor presidente ha puesto en votación en general el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino, los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Senador Moreira. Yo voto a favor. Senador Cast. Gracias, presidente. Voy a argumentar brevemente el voto. Primero, aquí hay un tema bien de fondo que tiene que ver con lugares de nuestra sociedad donde el mundo del crimen organizado va teniendo más poder que el Estado. Algo que tal vez parlamentarios de izquierda y de derecha debiéramos tener una sola mirada, es que en ciertos lugares, en ciertos barrios, necesitamos más Estado. O sea, uno puede tener la discusión de qué tamaño el Estado le gustaría en términos económicos, pero en materia de que los niños puedan salir a las calles a vivir en paz, a que el espacio público no sea tomado por un grupo de delincuentes y que finalmente las familias más vulnerables vivan encerradas en sus casas, claramente creo que es algo que nos debiera unir. Una cosa paradójica, que el espacio público, y de hecho en Horizontal desde Bópoli hemos empujado hace mucho tiempo la idea de una ciudad justa. El espacio público es tremendamente relevante, particularmente para las familias de menores ingresos, porque claramente es ahí donde muchas veces ejercen su espacio de libertad. Contrariamente a las familias de más altos ingresos, que muchas veces son capaces de construir sus espacios de esparcimiento dentro de su propio recinto habitacional. Por lo tanto, esta lucha contra el narcotráfico, y es cosa de escuchar testimonios de distintas dirigentes sociales y de alcaldesas como la alcaldesa de La Pintana, alcaldesa de distintos lugares, incluso hoy día llegando el narcotráfico a nuestra región de la Araucanía, en lugares como Carahue, Nueva Imperial, donde antes pensábamos que tal vez la droga o el narcotráfico no iba a ser algo que penetrara. Por lo tanto, primero felicitar las distintas medidas que hay dentro de este proyecto de ley, que claramente lo que busca es perfeccionar, sofisticar esta lucha contra el narcotráfico. Y esto claramente no es la solución a todos los problemas. Algo que hemos ido aprendiendo en esta lucha es la importancia de la prevención. El poder avanzar en medidas deportivas, en medidas culturales, en medidas científicas, para que los niños efectivamente, que son los más afectados por este tipo de crimen organizado, tengan cada vez más oportunidades de esparcimiento. El modelo de Islandia tal vez, y que de hecho el mismo gobierno lo ha tomado y lo ha empujado con mucha fuerza, es un buen ejemplo de cómo necesitamos complementar esta ley con otro tipo de iniciativa. Y en relación a la argumentación que hacía usted, presidente, sobre esta discusión, sobre si es que efectivamente un diputado, un senador o un presidente debiera o no efectivamente transparentar alguna adicción, yo permítame discrepar con usted, porque no es lo mismo tener adicción al carbohidrato, que efectivamente le puede hacer daño a usted en su físico, y que es muy legítimo, que tener adicción... Soy diabético. Por eso no, eso es lo que acaba de comentarlo el presidente, que es su doctora, y como cada uno tendrá sus adicciones, pero el problema que tiene la adicción a la droga o este tipo de sustancias es que efectivamente puede afectar el cargo,
puede afectar el cargo. O sea, un subsecretario o un presidente de la República que tenga una adicción compleja como esta, claramente que la ciudadanía tiene el derecho a saberlo. La ciudadanía tiene el derecho a saber que una condición, por lo mismo no permitimos, por ejemplo, que se pueda conducir en estado alcohólico, porque genera una externalidad al resto. Hay adicciones que no generan externalidades al resto. El cigarrillo, por ejemplo, efectivamente, por eso lo hemos ido sacando de los lugares públicos, porque efectivamente le puedo hacer un daño al otro si es que yo fumo en esta misma sala. Antiguamente, entiendo, tal vez los que tuvieron más años en el Congreso, tal vez antiguamente se permitía fumar en la sala, no sé, no me tocó afortunadamente, pero me imagino que antiguamente se permitía. Bueno, hoy día ya sabemos que no, porque le haría daño al senador Quintana, que lo tengo al frente, con un cigarro si yo fumara ahora, y probablemente a él le molestaría. Bueno, yo creo, presidente, es un tema que estoy abierto a discutirlo. Yo entiendo su punto de poder respetar la intimidad de las personas. Aquí no queremos un Estado policial que haga haciéndolo público. Incluso tal vez uno podría pensar en que este tipo de normas, una forma de implementarla, es que sea completamente reservado. Que no sea un escarnio público, que no se trate de utilizar políticamente para fines distintos al fin genuino que es que tengamos servidores públicos que hagan bien su pega, independiente de sus posturas políticas. Y yo honestamente creo que la modernización del Estado, el tener un Estado que funcione bien, que esté con personas de excelencia, es un objetivo que todos compartimos. Por eso, presidente, voto a favor de este proyecto y obviamente abierto a discutir cada una de las indicaciones de mejoras que podamos tener en el texto en particular. Y agradezco a todos los invitados también, que en el fondo han sido bastante meticulosos en poder ayudarnos en ir mejorando este proyecto en la versión particular. Gracias, presidente. Senador Quintana. Sí, voy a fundamentar también. Yo creo que este es un proyecto demasiado ambicioso, como muchas iniciativas que ha presentado este gobierno estos años. El titular no puede ser más pretencioso, mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí se ha dicho, básicamente con medidas prohibitivas que han sido un completo fracaso en muchos ámbitos, pero particularmente en este tema, una sociedad como la nuestra, donde las confianzas están resquebrajadas no solo en el ambiente político, en todas las instituciones, en la sociedad misma, entre las personas. Eso ha quedado muy en evidencia además a propósito de esta campaña presidencial. Es la sociedad que tenemos hoy día, fruto de distintas situaciones y problemas que no hemos resuelto a tiempo, que se han ido acumulando. Entonces, yo creo que partir de la base, por ejemplo, a propósito del autocultivo, que no se puede porque las personas no en sus hogares no van a respetar el tema y van a optar, ¿no es cierto?, por esta fórmula transgénica o la van a modificar genéticamente la planta y no va a estar presente en el cultivo domiciliario el principio farmacológico, por así decirlo, ¿no es cierto?, como el cannabidiol. O sea, yo siento que partimos de la desconfianza. Y eso no sé, siento que nos podemos perder una tremenda oportunidad hoy, porque no todo el tiempo se modifica la ley 20.000, entre otros cuerpos legales. Yo concuerdo con usted, presidente, con respecto al planteamiento bien de fondo que hace respecto a la adicción, porque eso es lo que buscan las bandas criminales, eso es lo que busca el narcotraficante, eso lo tiene muy claro el controlador económico, presupuestario, el que pone los recursos para que estas bandas se muevan en el territorio. Donde fundamentalmente caen los chicos, los eslabones desechables, como nos decía Eduardo Vergara de Chile 21 hace algunos días atrás, fundamentalmente mujeres, son las que están presas en las cárceles de Chile por la ley 20.000 y no llegamos a este personaje o a los controladores, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, presidente, que es así lo que usted ha señalado respecto a la adicción, que, bueno, el CENTA también debería informarnos de esto, porque yo entiendo que hay un porcentaje muy alto de las personas que consumen clorhidrato, cocaína, pasta base, todas las drogas, que finalmente es al Senda a quien precisamente le piden asistencia y tratamiento. Sería bueno también, yo creo que hay cosas que nos faltaron, por eso creo que es muy importante tener una jornada después de esta votación en general, tal vez antes de empezar la discusión del articulado más preciso, con Fundación Daya, entre otros organismos que probablemente nos quedaron fuera de esta primera ronda. Pero, insisto, o sea, aquí hay muchas personas, muchos chilenos que están pidiendo tratamiento. Pero lo más preocupante es que siento que normalizamos un doble estándar respecto a las drogas. Y usted lo decía también, presidente, al comienzo. O sea, esto de algunas instituciones del Estado, de mirar para el techo respecto al alcohol, de mirar para el techo respecto al cigarrillo,
No solo eso, no se me enoje el senador Pizarro porque es un gran representante de la región de Coquimbo, pero estos días hemos visto hace menos de una semana en las noticias de que la región de Coquimbo, el gobierno regional, entiendo que el Ministerio de Hacienda facilitó los recursos para la iniciativa del fomento al pisco. O sea, claro, uno puede decir que hay un tema internacional ahí, aunque a algunos les gustan los temas internacionales, pero hay un tema, pero en concreto hay una promoción del pisco, sabiendo que el pisco es una droga, sabiendo que es dañino, por todo lo que Felipe Aparicio ha comentado. Entonces yo siento que, insisto, entiendo, me pongo en el lugar de los representantes de la región de Coquimbo, porque hay un tema de connotación social, económica, más aún en estos tiempos, pero los resultados son concretos. Estamos estimulando el pisco a nivel internacional, la venta. O sea, todos sabemos que en Chile las patentes alcohólicas están absolutamente sobrepasadas en cualquier comuna que queramos mirar. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué dice el Sendai? Nada, miramos para el techo. Entonces yo siento que aquí tenemos una oportunidad y una oportunidad de hacer no más de lo mismo de lo que hemos hecho hasta ahora, sino mirar efectivamente lo que está pasando con otras drogas. Creo que la marihuana es lo peor que nosotros podemos hacer en 10 años más cuando se evalúe esta modificación legal, darnos cuenta de que las drogas blandas, por así decirlo, están absolutamente permeadas con las otras y el mundo del narco está completamente confundido, y esto que hoy día en los decomisos no se encuentra en la sustancia terapéutica, bueno, finalmente sí va a ser así porque nosotros vamos a entregar en bandeja esto al mundo del crimen organizado. Yo creo que un proyecto como este fundamentalmente me motiva lo que usted hacía al lado, el tema del patrimonio, inversiones, quienes controlan esto. Creo que el impuesto interno aquí también va a tener un rol importante. Y en ese sentido, porque hay algunas cosas positivas, no así el populismo. Creo que en un tema tan delicado como este, donde hemos perdido la batalla, no este gobierno, todos los gobiernos, venir con esto de que los cargos políticos, o sea, y vamos a centrar la discusión en eso, sabiendo los efectos que tienen, en este país donde los matinales no profundizan en nada y solo se quedan con los aspectos superficiales. Aquí esto es para inhabilitar a un candidato, otro. O sea, el problema no somos nosotros, el problema es la droga que está en todos los territorios, con corrupción también, no solo de la política, corrupción en los territorios, de funcionarios de gendarmería, funcionarios de investigaciones, funcionarios de carabineros, funcionarios del ejército, en el norte. Esos son los temas a los cuales tenemos que hacernos cargo. Yo siento que aquí podemos perder una oportunidad. Voto a favor de todas maneras. Senador Pizarro. Bueno, yo voy a votar a favor de la idea de legislar. Sin duda que el proyecto, en el detalle, nos vamos a encontrar con muchas dudas o inquietudes que salen a propósito de la información que se entrega. Hay una buena cantidad de artículos que tienen que ver con la inhabilidad para postular a determinados cargos de representación popular o determinadas funciones a quienes en algún momento puedan haber sido investigados o formalizados o que hayan consumido droga. Y este es un tema que está por lo demás en el debate de las campañas parlamentarias y presidenciales de ahora. No creo que ese sea el gran problema, porque el gran problema, como han dicho varios de mis colegas acá, es que no trabajamos en prevención. Una vez que nos falla y cuando digo no trabajamos en prevención es porque ahí hay problemas que van desde la educación que reciben los chicos, la formación en su familia, el entorno donde se desarrollan, la posibilidad de la escuela y de no irse de las escuelas o lisa y llanamente renunciar a estar en un establecimiento educacional. En las propias escuelas también se genera el consumo y el tráfico incipiente. Lo mismo se vive en determinados barrios. Y no estamos trabajando en una prevención que implique un mejor uso del tiempo libre, la práctica del deporte, oportunidades, como se decía acá, de participar o convivir en los espacios públicos en un ambiente más seguro. Si después vemos que también fallamos en lo que es el control, o lo que puede ser el control policial, ¿no es cierto?, o la represión de los delitos que tienen que ver con el narcotráfico, y el consumo de droga, y además fallamos en las sanciones y además fallamos en rehabilitación, entonces el cuadro es imposible de solucionar y sin duda que hemos ido perdiendo esa batalla, fundamentalmente porque a veces nos quedamos solo en una parte del tema o solo en el control o la represión y no vamos a esta situación de mayor integralidad.
pero a mí me parece que cualquier avance, cualquier instrumento legal que ayude en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, bienvenido sea. Ojalá que lo podamos transformar en algo lo más eficiente posible. No quiero dejar pasar el comentario del senador Quintana, porque la industria pisquera, al igual que toda la industria que existe en el país vinculada al alcohol proveniente de la uva, llámese vino o los piscos, bueno, hay otros tipos también de destilados que se generan por otras materias primas, pero esto está dentro de una regulación que es estándar para toda la producción. La situación de los vinos, por ejemplo, en el comentario que hace el senador Quintana, es evidente que la industria del vino se ha transformado en un producto ícono representativo de lo que es nuestro país y existe en todas partes del mundo y a mucho orgullo. Ahora, lo que sí es evidente es que se tiene que cumplir con las regulaciones existentes, con las normativas que inhiben el consumo o que deben inhibir el consumo de alcohol en menores de edad o la promoción de estos productos en determinados horarios a través de la publicidad, los medios de comunicación, las restricciones que se han colocado en los etiquetados, la información que se entrega respecto a la graduación, de dónde viene la producción y todo lo demás, hacen las diferencias. Y sin duda que en el caso de la industria pisquera, el programa especial que ha sido aprobado en el gobierno regional de la tercera región y cuarta región con financiamiento del nivel central, que es algo que se ha planteado ya de hace varios años, tiene que ver con la defensa de un producto que tiene denominación de origen legal, hace más de 80 años que existe en el país, frente a la ofensiva de Perú, que trata de promover una industria o determinar que su producto es el único que se produce como pisco y no puede haber ningún otro. Ya eso obedece el que este programa no es de fomento en realidad de la producción, sino que es un programa de defensa ante las instancias internacionales donde Perú ha presentado los reclamos legales desconociendo la existencia de los tratados de libre comercio y la denominación de origen del pisco. Y lo mismo se está haciendo en la promoción, tal vez ahí donde está la confusión del colega, es en el esfuerzo que se hace por parte de la industria de inscribir las marcas correspondientes en aquellos países donde el mercado puede ser más rentable para, vuelvo a decir, una industria que en el caso de nuestra tercera y cuarta región está ligada fundamentalmente a la producción agrícola a nivel de cooperativas o de pequeños productores que hacen de este producto una razón de vida, un aspecto ya casi cultural, patrimonial. Pero obviamente siempre en el entendido que se desarrolla tanto en su producción como en su comercialización con todas las regulaciones que tiene todo el resto del sector. Es un tema opinable, sí, es un tema opinable. Lo mismo con el cigarrillo. El cigarrillo tiene producción nacional, de importación, lo mismo sucede con los vinos, con la cerveza, con todo tipo de alcoholes o los productos que vienen desde los mercados internacionales y se importan. Así es que, presidente, creo que hay mucho que analizar en el detalle. Va a ser un proyecto complejo, pero a la idea de legislar creo que hay que votarla a favor. Presidente. Bueno, voy a... Ya hablé este tema. Quiero decir que comparto los objetivos que proclama mi colega Felipe Castro. Lo que pasa es que en las drogas muere mucho más gente combatiendo, peleándose por las drogas que la gente que muere dañada por las drogas. Es decir, la marihuana prácticamente es una droga que no produce efectos mortales, casi nunca. La cocaína un poco más, la cocaína tal vez seguramente más todavía. Pero lo que está claro es que cuando la droga era legal, y no hace tanto de eso, cuando la droga era legal, cuando la droga era legal, la gente moría mucho menos por droga. Sherlock Holmes era, según su autor, Arthur Conan Doyle, era drogadicto.
consumía lo que se llamaba la solución del 7%. Y la verdad es que en eso, ¿por qué razón? Porque en Inglaterra, ¿y por qué lo puede crear un personaje así? Porque en Inglaterra en el siglo XIX la droga era perfectamente legal. Y en Estados Unidos también, y en muchos otros países, en otros no, ha habido periodos en que la han ilegalizado, etcétera. Pero la verdad es que el mundo ha estado mejor cuando no había la guerra de las drogas. La guerra de las drogas fue proclamada por el presidente Nixon en 1971. Digamos, y llevamos ¿cuántos años? 150 años, se cumplió 50 años desde que hizo su famoso discurso sobre la guerra de las drogas. Ya había empezado la ilegalización, sin embargo, ¿no? Y vamos a sacar las cuentas de que nos ha ido bien con eso, nos ha ido pésimo con eso, ha sido un desastre eso, ha sido tremendo. Ya hay mucho más, las calles mucho más inseguras, las bandas mucho más graves, la muerte mucho mayor. Y yo creo que alguna vez hay que tratar algo distinto, alguna vez. Y dicho sea de paso, para terminar con la historia, Nixon agregó la marihuana porque no podía ver a los hippies, no porque fuera más negativa que otra droga, porque sabía que era mucho menos negativa que otra droga, pero se identificaba mucho a los hippies con la marihuana y con Washington Square y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso fue a parar la marihuana en el catálogo de drogas, de las drogas más nocivas. Yo creo que hay que estudiar el tema de nuevo con franqueza. Yo no tengo... Llevo muchos años en este asunto, hicimos un gran estudio sobre la droga en la Organización de Estados Americanos, y hay mucha gente que realmente plantea la necesidad de un cambio estricto, ¿no? Yo, por lo tanto, espero que con ocasión de esta ley podamos discutir eso. No me cabe duda, como lo dijo el senador Quintana, que no cabe duda que no vamos a sacar grandes cambios de aquí, pero por lo menos a lo mejor vamos a aprender un poco más y vamos a conocer algo más del tema cuando terminemos. Voto a favor. Terminada la votación, se aprueba el proyecto en general por la unanimidad de los integrantes de la comisión 5-0. Muy bien. Vamos a ver inmediatamente, por favor, porque esto es urgente, el segundo tema que teníamos para hoy, que es el tema del veto presidencial sobre el proyecto relacionado con la llamada ley Juan Barrios, por una omisión que se cometió ahí, y nos va a informar de esto el secretario. Gracias, presidente, senadores. Efectivamente, como usted ha señalado, ingresó el veto el 28 de septiembre pasado. Está este veto en discusión en su primer trámite constitucional, luego tiene que ir, en caso de aprobarse por el Senado, tiene que ir a la Cámara. En su momento, 12 de octubre, se le hizo presente la discusión inmediata para la discusión de este veto. De acuerdo a lo que se establece en el mensaje del veto, tiene por objeto dos cosas, son dos las observaciones que se plantean. En primer lugar, volver sobre las propuestas aprobadas por las cámaras para la inscripción de los bienes, lugares e instalaciones sobre las cuales puede recaer este delito. En el artículo 475, ustedes recordarán que era aquello en la cual no había resultado de muerte, sino era solamente el delito de incendio en ciertos lugares. Y la propuesta, que hay un texto comparado que se ha preparado por la Secretaría, lo que hace es mantener la penalidad que estaba considerado originalmente en el 475, es decir, el presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, que estamos hablando de 10 años y un día hasta la perpetuidad del mismo, en relación o la diferencia con lo que había aprobado en su momento la comisión mixta, que había accedido a lo que había planteado la Cámara de Diputados, que era el presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día a 10 años. Y la segunda observación que hace el presidente de la República es la introducción de un artículo transitorio, que consta de 4 incisos, con una regulación de derecho intertemporal respecto de la aplicación de la ley en virtud de los principios penales de la ley vigente y la ley más favorable, haciendo distinciones cuál va a ser la ley aplicable según en qué momento se cometa el delito. Si va a ser la ley anterior, creo que sería bueno que yo les diera lectura a este artículo transitorio. Yo tengo entendido, señor secretario, que el tema fundamental aquí era que por el juego de aceptaciones y rechazos que hubo en la ley, quedó un artículo en que hay un delito sin pena. Y si me permiten, yo la verdad que suscribiría la discusión a eso. ¿Qué hacemos con el delito que quedó sin pena? Presidente, sí. Es que yo quiero hacer una consulta. Yo la información que yo tengo y la razón de este veto es por lo que usted ha señalado, que había un delito sin sanción y que esto terminaría beneficiando a 89 personas. ¿Eso es así? Eso es así, yo creo, sí. Así lo informó su secretario. Ya, eso es, que son 89 las personas que se verían favorecidas
y saldrían de las cárceles. Por concurso, perdón, por aplicación del principio de pro reo. Y como buscamos lo contrario nosotros, entiendo el veto del gobierno, ese es el sentido de su veto. Si me permite, presidente, Sí. tengo entendido que efectivamente es como lo señala el senador Moreira, y para eso es esta norma transitoria, que son 5 incisos que distingue momentos. ¿Entiende? Parte diciendo que los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor, dice la presente ley, bueno, nosotros nos pronunciamos tal cual bien, no podemos cambiarlo, debería ser en vigencia, así como las penas y las demás consecuencias que corresponde imponer por ellos serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Y después sigue enumerando situaciones en esta norma transitoria. ¿Cuáles son las situaciones? Después dice, si la presente ley entrara en vigor durante la perpetración del hecho, se estará lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Tercera situación, si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella. Luego señala 2 reglas generales. Presidente, muy breve, perdón, solamente una introducción. ¿Podemos liberar a los que expusieron en la sesión anterior? Perdón, sí, nuestros invitados, tenemos mucho gusto de tenerlos acá, secretario, pero era porque estaban ahí esperando. No los queremos mantener, pero están invitados a quedarse, por cierto, sin ningún problema. Pero estamos en otra cosa ahora. Está el subsecretario Gali, está Gali, por si acaso. Bueno, concluyo dando lectura al artículo transitorio, que la cuarta norma que establece es que para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable, se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho. Y finalmente concluye la norma transitoria de que para los efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, que ahí establece la diferencia en qué momento se comete la conducta, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible. Son 2 las observaciones, perdón, Muchas gracias, sí, está claro. Y respecto de ello hay que votar. Veo levantada la mano el señor subsecretario don Juan Francisco Gali Basili. Yo me voy a cambiar de... No saca nada con cambiarse de comisión porque va a estar en esa comisión también el subsecretario Gali, así que no se preocupe. Subsecretario Gali, le damos la bienvenida. Adelante. No, pero oye, y además, míralo, por favor. Señor subsecretario, ¿cómo le va? Veo que está en manga de camisa y nos quiere impresionar, ¿o qué? Ya, No. Puede hablar, señor subsecretario. Disculpe, presidente, por mi informalidad. Déjeme ponerme a formar de inmediato. Perdón, Moreira presidente, reclamaba su presencia. Sí, ahora que ha llegado el subsecretario Gali, presidente, ahora que ha llegado el subsecretario Gali, yo estoy disponible para votar porque eso me da más tranquilidad. Adelante, por favor. No, presidente, esta modificación es bastante simple. Recuerde que el proyecto de ley original modificaba el artículo 474, 475 y 476 del Código Penal, que son los distintos tipos de incendio con resultado de muerte en determinados lugares, con o sin resultado, poniendo en riesgo la vida, y finalmente en determinados lugares, que es el 476. En todos ellos, producto de la discusión, no solo hicimos una modificación que se relacionaba con los vehículos de transporte, lo que dio origen a este proyecto, sino también fuimos más allá haciendo una descripción típica distinta. Y el problema se produjo con el 475, que como consecuencia de una disparidad en las penas, quedó con la redacción antigua. Entonces había una inconsistencia, si usted quiere, normativa, presidente, entre los nuevos artículos 474 y 476 y el antiguo artículo que estaría quedando 475. Y por lo mismo lo que estamos planteando aquí es una redacción consistente del artículo 475 con las modificaciones hechas al 474 y 476. Presidente, si me permite, voy a leer el 475 que estamos proponiéndole, que es el que incendiar edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo de transporte público de pasajeros, automóviles de 2 o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustible, de distribución, generación eléctrica, de energía eléctrica portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo los trenes subterráneos
u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que allí hubiere una o más personas y su presencia se pudiere prever, será castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. A lo que apunta entonces, presidente, es dos cambios. Uno, toda esta descripción típica en que hacemos una descripción de los lugares donde se puede cometer este delito, y la condición además de una cierta previsibilidad de que en esos lugares pueden haber personas. Es decir, presidente, esta es una especie de descripción típica del dolo eventual, ¿no es cierto?, donde nosotros lo que decimos es que esta persona no pudo más que saber que cuando cometió el delito de incendio, es decir, cuando inicia el fuego en alguno de estos lugares o vehículos, no pudo sino prever, y a eso se tendrá que probar, ¿no es cierto?, que el lugar se podía prever la presencia de personas. Entonces, más allá del dolo homicida, lo que se exige es el dolo incendiario, pero un dolo eventual homicida al haber una persona dentro, o pudiese preverse que hay una persona dentro del lugar. A eso apunta, presidente. Acuérdese que el 474 es un tipo muy similar, pero que apunta al que causa con resultado de muerte el incendio, y el 476 se refiere al incendio de lugares. Y la penalidad es proporcional a la gravedad de la conducta, ¿ah? El más grave en el caso de que resultare la muerte, un poco menos grave en el caso de el que se pudiera prever que habían personas, es decir, un dolo eventual de causar daño a la integridad física o a la vida de las personas, y finalmente un daño a las cosas sin que se produzca o se pueda producir un daño a la integridad física o a la vida de las personas. Si quiere, presidente, al tiro, el artículo transitorio es para una correcta aplicación de la ley, presidente, para evitar una interpretación errónea de la forma de aplicar esta modificación, porque como cambiamos la descripción típica, podría interpretarse que el antiguo artículo del incendio queda derogado con esta norma. Y no queremos que esa interpretación sea la que se aplique, porque en ese caso lo que estaríamos haciendo sería dejar libre a todas las personas que hubieran sido condenadas con la descripción típica anterior. Por eso creemos necesario la existencia de un artículo transitorio que regule la aplicación del derecho penal intertemporalmente. La verdad es que esa es la parte que me cuesta más entender, señor subsecretario, porque yo entiendo que el artículo sigue vigente porque el presidente de la República no ha firmado la ley y al contrario la está vetando. Y por lo tanto, en el momento mismo en que la ley, que se apruebe el veto, la ley va a entrar en vigor con su nueva redacción y por cierto va a quedar derogado el artículo de la versión anterior. No entiendo mucho por qué está todas estas situaciones acerca de con anterioridad, con posterioridad, etcétera. De hecho, la ley rige in actum desde el momento en que el presidente de la República la promulga. La palabra, señor subsecretario. Si me permite, presidente, esto es por el principio pro reo, presidente. Si es que la interpretación de algún tribunal fuera que lo que hizo este proyecto de ley fue derogar a los artículos del 474, 475 y 476 y reemplazarlos por otro tipo penal distinto, en virtud del principio pro reo, esta sería una circunstancia beneficiosa para todas aquellas personas que hayan sido imputadas o condenadas por el antiguo tipo penal. Y por lo tanto, esa conducta por la cual ellos fueron imputados, formalizados o condenados, habría dejado de existir y por lo tanto deberían quedar libres. Eso, ese efecto no lo queremos. Voy a tomar la propuesta del senador Pizarro, en el sentido de decidir primero sobre el 475 y si va a quedar con la misma pena que tenía antes o no. Y después vamos a ver qué es lo que hacemos con los artículos transitorios, porque yo todavía creo que son... Bueno, vamos a discutirlo después. Se ofrece la palabra sobre la propuesta de veto del presidente de la República al artículo 475, agregando la penalidad que fue omitida en la versión anterior. Se ofrece la palabra. A ver. Sí, senador Moreira, ¿por qué no vamos aumentando? Vamos, pero usted quiere hacer alguna... A ver, para entender bien al Ejecutivo,
El planteamiento que está haciendo en este minuto, porque me enredé un poquitito, el planteamiento que está haciendo en este minuto el señor presidente de la comisión, senador Insulza, es que votemos esto, de acuerdo a lo que está pidiendo el gobierno, debemos votarlo a favor. El senador subsecretario Gali, discúlpeme el lapsus. Por eso presenta el veto. Nosotros acogemos el veto, por cierto, Sí, en pues. ese artículo. Votamos. Pero es que yo le estoy preguntando a... Ya, claro. No, sí, pero es que... No, que subsecretario, lo que está planteando en este minuto el senador Insulza, ¿se condice con lo que el Ejecutivo nos está pidiendo que tenemos que votar a favor? Ya, listo. Voto a favor entonces. Ahí se me gusta Moreira el disciplinado. Sí, dele. Señor presidente, entonces pone en votación la primera observación que ha formulado el presidente de la República, que se refiere a sustituir el artículo 475 del Código Penal por un nuevo artículo que ya fue leído por el subsecretario del Interior, el señor Gali, y que solamente hago el comentario en relación a lo que ha sido la tramitación del proyecto de ley, es decir, desde el texto que aprobó el Senado, las modificaciones que introdujo la Cámara y luego la propuesta que efectuó la Comisión Mixta en su momento para resolver esta discrepancia entre ambas cámaras, fundamentalmente la diferencia o el tema de fondo se refiere a el tema de la penalidad. La norma propuesta por el Ejecutivo establece la penalidad que está hoy día en el Código Penal, que es la de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, que en términos concretos es una penalidad que puede ir de 5 años un día a 10 años. Y es el que estaba antes en la ley, entre paréntesis, claro, y ahora se amplió el número de cosas. Ya. Senador Moreira, observación número 1. A favor. Voto a favor según instrucciones del subsecretario Gali. Senador Kass. Voy a argumentar primero que claramente esto es parte de lo que decía el senador Insulza al principio de cómo se votó al final y por lo tanto quedó una disparidad. Y sobre el tema del transitorio, que yo sé que lo vamos a discutir después, pero un pequeño comentario. Yo creo que efectivamente lo que dice el subsecretario es de toda razón. En el sentido, el riesgo que hay es que quede completamente derogado el anterior, por el principio por reo. Entonces, lo único que hace la transitoria es decir esto no es que quedemos como si se limpiara la historia para atrás, como si nada existiera. Entonces, solamente quiero dejar claro que voto a favor de pero quería argumentar esa consulta que hizo el presidente de la comisión hace un rato. Perfecto. Senador Quintana. Sí, en mí ha provocado la argumentación del subsecretario Gali el efecto contrario al que provocó en el senador Moreira. Yo la verdad que creo que se está abusando mucho de los vetos. Yo voté a favor de esta ley en su oportunidad, en las distintas instancias, a pesar de que muchos penalistas sostienen que hoy día perfectamente se podría perseguir, incluso con el 474 sin modificación y el 475 del Código Penal, porque abre una hipótesis, otras situaciones, no solo las descritas ahí donde efectivamente no estaba el camión, digamos. Por eso voté a favor, porque además había que dar una señal importante para que hechos tan deleznables como este no sigan ocurriendo. Pero lo del veto, yo me parece que enredas más las cosas. Me abstengo. Abstención del senador Quintana. Senador Pizarro. Yo voto a favor. Presidente. Yo voto a favor, sí. Terminada la votación, se aprueba la primera observación, 4 votos a favor y 1 abstención. Ya. Ahora yo espero que nos explicarme bien por qué razón esta ley, esto que acabamos de aprobar, que todavía no es ley, va a ser ley no solamente cuando la apruebe la Cámara de Diputados el veto, sino que cuando el presidente de la República promulgue la ley. ¿Por qué esta ley nueva podría actuar, exigiría esta división de etapas o de momentos en los cuales la aplicación de la ley es distinta? Eso es lo que todavía no entendemos muy bien. Veo que se nos ha ido el subsecretario Gali, por lo tanto, como está don Juan Ignacio Gómez, en quien yo confío más todavía que el senador Moreira, le voy a dar la palabra a él. No sigo votando. No, sí, presidente, perdón. Ahí llegó Gali de vuelta. No, es que estaba buscando mi código penal para leerle la norma, pero es el principio de la ley más favorable, presidente. ¿Cuál es la circunstancia que se puede dar una vez publicada esta ley? Ya. Una vez publicada esta ley, lo que va a pasar es que
el antiguo artículo 474, 475 y 476, que establece el incendio con resultado de muerte, el incendio de determinados bienes más donde pudiera proveerse la presencia de personas, y el incendio de determinados bienes donde no se puede prever la presencia de personas, quedan derogados esos artículos y esas conductas típicas ya no son punibles y son reemplazados por estas otras. Algún juez y la defensa de algún imputado condenado formalizado puede alegar que la conducta típica en virtud de la cual fue condenado su representado fue derogada y por lo tanto dejó de existir, y de esa manera podría argumentarlo para una revisión de su condena, dejándolo libre. Claramente eso no estaba en la voluntad de ninguno de los legisladores ni del Ejecutivo cuando impulsó esta norma, presidente, y por eso mismo, para dejar total claridad al respecto, lo que estamos haciendo es regular por ley, es decir, manifestar expresamente por el legislador la voluntad de que ese no sea el resultado de la aprobación de esta ley, sino por el contrario, mejorar el tipo penal del incendio sin declarar impunes las conductas similares de incendio que hubieran sido sancionadas con anterioridad a esta ley. Por eso, presidente, lo que se regula es un régimen transitorio, que es que mientras existan personas imputadas, formalizadas o condenadas por los antiguos tipos penales de incendio, esas personas están bien condenadas y ese tipo penal no ha sido derogado para el efecto de esas condenas, formalizaciones e imputaciones. Se ofrece la palabra. Eso es. Todavía no me convence mucho, pero en fin. Lo que pasa es que yo quiero insistir en esto. Claro, hay una cosa ya bastante sofisticada, que es si entrar en vigor durante la perpetración del hecho, bueno, no sé, pero aquí hay una ley, había una ley que decía que el artículo 75, que se castigaba al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo cuando ejecutara el incendio en edificios, trenes de ferrocarril, buque o lugar habitado, o que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Eso es lo que decía la ley. Ahora fue modificada por una que rebajaba la pena, exactamente igual, pero rebajaba la pena. Y posteriormente, entonces, y ahora lo que se está planteando es que simplemente que se incendie, que los vehículos a incendiarse, los lugares a incendiarse son bastante más, por eso es la ley Juan Barrios, y esto va a ser castigado por la misma pena de antes, presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Ahora, yo no me opongo a dejar en la letra de la ley, dicho o en la donde se quiera, que esta es la misma ley de antes ampliada, pero lo que me parece más bien raro es todos estos 5 puntos, estas 5 formas distintas de aplicación. No sé si se me entiende. Esta es la única ley que nunca ha habido. La ley que ha existido hasta ahora es la que está en el artículo 475 del Código Penal actualmente vigente, y es reemplazada por una ley que ampliando el número, la cantidad de lugares donde se puede cometer el delito, simplemente mantiene la misma pena. Lo que trató de hacer la Cámara de Diputados, que se cayó en el Senado, se cayó en la Cámara, en ambas partes se cayó, eso quedó derogado. Eso nunca existió, no fue ley, no se legisló sobre eso. No sé si se entiende, senador Castro. No, presidente, si yo lo que veo y del artículo transitorio es bien claro. O sea, lo único que busca hacer es lo que me imagino todos queremos que ocurra, que de aquí en adelante empiece a operar esta ley y que de aquí para atrás funcione la ley anterior. Así es. Y lo único que trata de evitar es que ningún juez tenga la interpretación de que eventualmente de aquí para atrás, dado que se cambió el tipo penal, ese delito no existió. Claro, simplemente yo lo leo textual, dice artículo transitorio: los hechos perpetuados con anterioridad a esta ley, así como las penas, serán determinadas conforme a la ley vigente en ese momento. Eso es lo que dice el artículo transitorio en la primera parte. Y después empieza a haber caso a caso, que efectivamente es para las transiciones, pero no veo mucha complicación, siendo bien honesto. O sea, no veo como algo que busque meter un gato encerrado, nada, simplemente. Por eso digo, lo que veo es que lo que trata de decir,
por una duda razonable que pueda tener el Ejecutivo, es que no vaya a ser que algún creativo de alguna defensa trate de decir, mire, ya no está el delito como estaba antes. Entonces, no... Okay. Ya, yo no voy a hacer cuestión. Las leyes se enredan cada día más y tenemos artículos transitorios de 25 páginas, otra cosa por el estilo. Pero vamos a votarlo ya, está bien, sin problema. Señor presidente, pone en votación la segunda observación que ha formulado su excelencia el presidente de la República, que es para incorporar un artículo transitorio nuevo a este proyecto de ley. Senador Cast. A favor, presidente. Senador Quintana. Abstención. Senador Pizarro. Presidente, yo voy a votar a favor. Entiendo que el sentido de este transitorio es evitar que queden libres aquellos que ya están condenados por delitos de incendio y que por alguna interpretación se pudieran ver beneficiados con la libertad, que no es lo que esperamos. En definitiva, el principio de prorrego, como se llama, en esta situación no opera. De acuerdo. A favor. Senador Moreira. No, solo decirle por su intermedio, presidente, al subsecretario Gali, que no es necesario que vaya a buscar el Código Penal, me basta su opinión personal y su expertise, por eso voy a votar a favor. Presidente. A favor, está bien. A favor. Queda entonces también aprobada la segunda observación por 4 votos a favor y 1 abstención. Muy bien. Queda despachado el voto. Y si nuestro propósito, si habiendo cumplido plenamente el propósito de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias.